básicamente vamos a tener la presencia de la misma enzima, la presencia de un sustrato y un ambiente. Va a ser en función de temperatura y en función de la concentración de iones, a través del pH, que es lo que ya habíamos visto. Entonces, para que una reacción enzimática se dé, necesito tres elementos fundamentales. Un buen ambiente, que está mediado por temperatura y pH, una enzima que haga la reacción y un sustrato sobre el cual trabajar la enzima. Esos son los puntos básicos para la actividad enzimática. Todavía no estamos viendo para cualquier enzima. Ahora, ¿cuál es la lógica de la concentración de la enzima? La lógica es que, imagínense que tengo un sustrato como una enzima, entonces esta enzima trabaja sobre este sustrato, ¿verdad? Y me da una reacción. ¿Qué pasa si tengo 1000 sustratos y una enzima? Entonces eso quiere decir que la velocidad de la reacción, qué tan rápido se convierte el sustrato en producto, va a depender de quién principalmente, de la enzima, ¿verdad? De quién está haciendo el trabajo. Entonces, si el sustrato es ilimitado, supongamos que es ilimitado, yo pongo una enzima, digamos que la velocidad es 1000, si pongo 2 enzimas, ¿cuánto va a ser la velocidad? La mitad, ¿verdad? Porque ahora 2 enzimas pueden hacer lo mismo. Si pongo 3 enzimas, un tercio. Entonces, mientras vaya aumentando la concentración de enzimas, la actividad enzimática va a aumentar proporcionalmente. Si recuerdan un poquito de colegio, esta es una fracción lineal. Entonces, mientras más enzima, más actividad enzimática. Esto bajo un término o bajo una condición: temperatura constante, pH constante y concentración de sustrato ilimitada. Entonces, si solamente cambiamos de toda esa variabilidad que hemos hablado, la concentración de la enzima, la gráfica de la actividad enzimática sería esta. Y de nuevo, ¿eso qué nos va a entender? Nos va a entender de que obviamente mientras más enzima hay, más actividad enzimática va a haber en la reacción. La pregunta es, ¿será que se da de la misma manera si ahora mantengo constante la enzima, pero ahora cambio la concentración de sustrato? ¿Será que es igual? No. La enzima necesita el sustrato, si no tiene sustrato no funciona. Si sobre ello, justamente ahora mantengo la concentración de la enzima estable, la misma, sea cual sea, mantengo la temperatura constante, mantengo el pH constante, pero ahora varío la concentración de sustrato, la reacción no va a ser lineal. Ya tenemos una reacción un poquito distinta. Y en esta reacción un poquito distinta vamos a ver básicamente que a medida que yo aumento la concentración de sustrato, inicialmente, como pueden ver aquí en la gráfica, parece ser una reacción lineal, ¿verdad? No tan, es más empinada, no es tan inclinada como la anterior, pero sí tiene una lógica de ser lineal hasta llegar a un punto donde empieza a generarse una meseta. Esa meseta está delineada ¿por qué? ¿Qué crees? Por la actividad enzimática. Muy bien. Aquí es donde, por ejemplo, yo tengo 1000 enzimas y tengo un sustrato. Entonces voy a tener 999 enzimas libres y un sustrato y una enzima que está trabajando sobre este sustrato. Ahora tengo 100 sustratos, entonces tengo 900 enzimas libres y 100 enzimas que están trabajando sobre un sustrato. Por eso que empiezo a tener una curva así súper empinada, hasta llegar a un punto donde puedo aumentar la concentración de sustrato lo más que yo quiera, pero va a haber una saturación enzimática, donde la enzima dice hasta aquí solamente vamos a trabajar. Y eso ya es parte del proceso de regulación de las enzimas. No todas las enzimas tienen un proceso de regulación, hay algunas que sí y otras que no. Pero aquí empezamos a ver como una meseta que básicamente me dice hasta aquí va a ser el punto máximo de la actividad enzimática. Que no es lo mismo, si se dan cuenta, en el ejemplo anterior, donde la reacción era lineal y no había un final. Entonces, en el cuerpo humano, ¿qué es lo que está de manera limitada? ¿Las enzimas o el sustrato? ¿El sustrato? ¿Qué puede cambiar más rápido? ¿La concentración de enzimas o la concentración de sustrato? ¿Qué es lo más variable? Sustrato, ¿verdad? Entonces, por lo tanto, este tipo de gráfica es la que nosotros tenemos día a día en las células, donde hay una concentración enzimática estándar en lo general y una concentración de sustrato variable. Y
Y esta concentración de sustrato es variable. ¿Por qué? Porque este sustrato es producto de otra enzima. Así que este sustrato va a aumentar o va a disminuir en función de la ingesta de nutrientes. Por ejemplo, que se coman una super hamburguesa, se le dio un montón de glucosa, o que no coman hamburguesa, no coman nada, básicamente, y tenemos una ingesta de glucosa educativa. Entonces, el sustrato varía mucho, no así la concentración enzimática, en términos generales, por ahora. ¿Okay? Entonces, como este es el gráfico estándar de una actividad enzimática en células vivas, hay puntos que tenemos que tomar en cuenta. Primero, el punto en el que la actividad enzimática deja de ser lineal. Si se dan cuenta, en esta meseta. Esa meseta es donde la reacción alcanza su velocidad máxima. Esta es la actividad enzimática, entonces este es el punto de velocidad máxima. Esta enzima en particular no va a superar nunca ese umbral. Hay una velocidad máxima para cada enzima. Ahora, obviamente, cuando ya sé cuál es el valor de la velocidad máxima, cuando la enzima llega a la mitad de su velocidad máxima, que es básicamente un medio de su velocidad, esa es la constante de la concentración por K. Entonces, esta es una constante a la que vamos a llamar la constante de la concentración, donde la enzima llega a la mitad de su velocidad máxima. Solamente necesitamos saber eso. ¿Okay? Cuando lean tanto Leniger como Blanco, están a ver que hay un montón de cálculos donde implica cálculo de velocidad máxima y demás. Eso no nos interesa a nosotros por ahora, pero es importante que entendamos qué es velocidad máxima, qué es velocidad media y qué es esa constante. ¿Constante de qué? Es la constante donde la velocidad máxima llega a la mitad. Constante que depende del sustrato. La meseta, en resumen, es cuando la enzima llega a lo como que máximo que puede hacer, como que Exactamente. Es la velocidad máxima de reacción de esa enzima. ¿Por qué es importante la mitad? O sea, la enzima. Buena pregunta. ¿Por qué creen que es importante ver la mitad de la velocidad? Para saber más o menos en qué punto va a llegar a su velocidad máxima, como para predecirlo. Ya, además de eso, está bien. Por lo general, las enzimas no van a llegar a un punto de velocidad máxima porque para que eso suceda, ¿qué tendría que suceder? Una saturación de concentración. Entonces, las enzimas por lo general van a trabajar en un valor medio de su actividad máxima y a ese valor medio necesitamos saber qué constante tenemos. Otro punto. En este tipo de gráficas, este punto de cambio es muy importante porque desde el punto cero hasta el punto medio es donde la reacción es lineal. A partir de aquí ya empezamos a tener una reacción un poquito más exponencial. Entonces aquí hay un cambio de la tendencia de la gráfica, por lo tanto, y eso se da siempre en el valor medio del mismo tipo de gráfica, por eso que este punto es importante. O sea que hay un cambio de la tendencia de la gráfica debido a la actividad enzimática. Debido a la actividad enzimática. Exacto. Doctor, pero la meseta se da porque, por decirlo así, las enzimas llegaron a un nivel, una cantidad de sustrato que ya, o sea, que no puede, que ya se, como que todas las enzimas se llenaron de sustrato, por eso. Sí. Es una mezcla de que todas las enzimas llegaron a saturarse y están ejerciendo su función como que al mismo tiempo. Como si se dan cuenta aquí lo estamos tomando aquí. Esto es como si todo pasara en un milisegundo. Todas las enzimas se saturan y hacen la reacción. Obviamente cuando se liberen van a poder hacer esta reacción y este cuadro es infinito. Entonces esto es tomando que si hay 10 enzimas, las 10 se saturan
hay una actividad enzimática, tenemos que tener una conversión de sustrato a producto. En caso contrario, no hay esa conversión. ¿Qué pasa si cambio la temperatura? ¿Qué creen? Es algo que habíamos hablado un poco la semana pasada. La velocidad aumenta. Que si yo puedo aumentar o disminuir la temperatura. Pero dependería de la enzima, ¿no? Creo que Pero ahora acelera, por tanto, el frío disminuye. No, pero disminución de calor. Digamos que la enzima trabaja a 37 grados, encima del cuerpo humano. Y si subo a 40, la actividad aumenta o disminuye. Disminuye, ya. Y si lo bajo a 35, aumenta o disminuye. Se disminuye en ambos casos. porque no es su Tiene su, no necesita una temperatura. natural. Doctora, ¿y qué pasa? Entraba el estado por el estado que es como que no se almacena esa información y no puede seguir desarrollando su función. Sí, no. Ahora, eso creo que me está diciendo son extremos. A ver, las enzimas tienen una temperatura óptima. La gran mayoría de las enzimas del cuerpo humano trabajan a 37 grados. ¿Verdad? No recuerdo si trabaja a 37. Eso no significa que si yo cambio la temperatura a 38, la enzima no trabaja. O que si la cambio a 38 trabaja mejor. Sino es su punto óptimo de trabajo. Entonces, lo bueno de las enzimas es que no son tercas, entonces si estamos a 37 tenemos una actividad máxima al 100%, 100% sería lo máximo que puedo alcanzar en la velocidad máxima, pero si yo aumento o disminuyo un grado, 37 o 39, la enzima va a seguir funcionando, pero a una función un poquito menor. Ya no va a ser óptima, pero no significa que deja de funcionar. Si aumento más menos 2 grados Celsius, la enzima va a seguir trabajando, pero un poquito menos óptima. Y así sucesivamente hasta llegar a un punto donde la enzima no esté en una temperatura ideal o adecuada y deje de funcionar. Ahora, por eso es que tenemos, por ejemplo, porcentaje de actividad enzimática en su temperatura ideal, que por lo general es 37 para los seres vivos, va a estar al 100%, pero mientras voy aumentando, disminuyendo la actividad enzimática, esta actividad porcentual va disminuyendo. Ahora, ¿ese gráfico es simétrico o no? ¿Qué es lo que vemos? Ajá, bruscamente, ¿verdad? Pero cuando va hacia abajo, cuando disminuye la temperatura, no es tan brusca la caída. ¿Eso qué les da a entender? El calor, o sea, el aumento de temperatura disminuye la actividad. ¿Por qué? Porque desnaturaliza la proteína. Muy bien, recuerden que las enzimas son proteínas. Entonces, un calor va a empezar a romper primero esos enlaces que hacen que, y creo que es eso como que tiene características. Hace un momento, la conformación tridimensional que tiene la proteína se va a empezar a perder mientras yo voy aumentando esa temperatura. Entonces, cualquiera sea esa conformación, se pierde, y si ya la conformación tridimensional no está presente, ya la enzima no puede funcionar. Si sigue aumentando la temperatura, luego se van rompiendo otros enlaces que son más fuertes, hasta incluso romper el enlace peptídico, y empiezo a tener péptidos libres y ya no la proteína completa. Sin embargo, si yo disminuyo la temperatura en lugar de aumentarla, lo único que estoy haciendo es fijar esos enlaces, entonces la enzima ya no es tan móvil, si quieren verlo así, y básicamente la estoy congelando a la enzima. Entonces aquí hay un proceso de congelamiento que cuando yo descongelo a la enzima, no de manera brusca, pero de a poco, la puedo volver a llevar a su estado original, que sigue trabajando, pero no así hacia el lado de la temperatura mayor. Si aumento la temperatura, desnaturalizo la enzima y esa desnaturalización es irreversible. Puedo yo volverlo a entregar a 37 y la enzima básicamente está destruida y ya no funciona. Doctor, digamos, desde la línea de función óptima para la derecha, no se puede volver para atrás, digamos. La enzima trabaja a 37, si está a 40, ya no vuelve a funcionar óptimamente. Buena pregunta, es que ese es el punto, no trabajemos con números como tal fijos, porque si la enzima trabaja a 37 y yo la subo a la temperatura a 40,
probablemente algunas enzimas pierdan su estructura tridimensional, pero dependiendo a qué nivel de la reacción. Recuerden que si la enzima formó la estructura tridimensional de esta manera y yo lo caliento, el calentar cualquier molécula, no solo las proteínas, va a hacer que haya más vibraciones en sus moléculas internas, lo que va a generar de que se dispersen un poquito. Puede que incluso esa estructura tridimensional de la abra, y cuando vas a 37 puede que otra vez se generen esas interacciones moleculares y se vuelva a formar. Entonces no hay un valor como tal que se pueda decir 40 es el máximo, 41 ya la naturalizo. Si lo hiciéramos en laboratorio, podríamos ver que la actividad enzimática, tal cual, haríamos este gráfico y aumentaríamos grado a grado la temperatura y veríamos cómo baja o aumenta o cambia esa velocidad o esa actividad enzimática, y eso va a variar para cada enzima. Este gráfico es muy genérico, pero va a ser diferente para cada enzima. La forma no va a cambiar, la tendencia no va a cambiar. Lo que va a cambiar es el valor a cuánto puede resistir, si quieren verlo así, una enzima versus otra. Los enlaces que más ven afectados en esto son los débiles, ¿no? Pero Todos. Primero empiezan los débiles y luego ya se las cuando ya la temperatura viene a ser ya muy alta, ya los covalentes se van a afincar. Imagínense un huevo. Si ustedes cocinan un huevo, el huevo tiene muchas proteínas. Sé que no es necesariamente enzimas, pero luego va a tener muchas proteínas. Pueden descocer un huevo. Ese es un proceso de desnaturalización de las proteínas. Entonces, al cocinar un huevo, la clara del huevo, por ejemplo, pasa, bueno, eso es algo más químico, pero desnaturalizo la proteína, y al desnaturalizar la proteína de la clara, ya no la puedo renaturalizar, y es una pérdida completa de las proteínas. Que para nuestra digestión está genial, porque lo que sí no me interesa la proteína como tal, sino me interesan los aminoácidos de la proteína. Y esos aminoácidos no se pierden, más bien se empiezan a liberar. Es como que si yo cortara el glucógeno y genero glucosa libre. Entonces, digestivamente hablando, está bien esa desnaturalización para que podamos tener aminoácidos libres, pero enzimáticamente, o incluso si fuera una proteína que no es una enzima, si yo la caliento por demás, la proteína se desnaturaliza y quedan péptidos solos que ya no tienen ninguna función. Y cuando está congelada, ¿sí puede volver a un estado normal? Puede volver a un estado normal. Y ese no es un estado de desnaturalización, sino es un estado de preservación. O sea, como que sí puede ser reversible, que esté a baja temperatura, pero que cuando se sobrepasa, no. Exacto. La gran pregunta es, entonces, ¿cómo podemos, en todos los casos, imagínense una célula, ¿por qué no la puedo congelar para preservarla y después congelarla? ¿Por qué la célula no sobrevive al proceso de congelamiento? Pero las proteínas o enzimas sí. Pero los glúcidos también. Agarren un pan, métanlo a la heladera, lo congelan, lo sacan y va a mantener su estructura general. No hace lo mismo, pero va a mantener su estructura general. Lo mismo con las grasas. Recuerden que las grasas también las puedo congelar o descongelar en función del punto de fusión y demás. Pero ¿por qué un sistema vivo, una célula no se puede? Porque está vivo. Además, O sea, porque necesita energía, necesita muchas cosas para pero mantener. si la congelo no hay metabolismo. Si no hay Entonces no hay metabolismo, energía, por eso se muere. no, pero no hay metabolismo. Recuerden que si no hay metabolismo, no hay actividad enzimática, no hay acción, no hay ningún tipo de actividad, por lo tanto no necesita energía. Doctor, tal vez al proceso del descongelamiento, ¿Qué pasa? digamos que no se lo da todo de manera uniforme, puede ser. Va por ahí, va por ahí. ¿Qué tiene la célula en el citoplasma? Agua. ¿Vale? Cuando congelo agua, ¿qué pasa? Por lo general. Más allá de eso se forman cristales. ¿Vale? Un cristal por lo general es filudo. ¿Vale? No es la única cosa que pasa, pero es una de las que podemos hablar ahora. Entonces las proteínas se congelan, las enzimas se congelan, y cuando yo lo descongele van a volver a su estado natural y van a poder seguir funcionando. El problema es la célula, que está compuesta por lípidos. Cuando yo congelo el citoplasma, se generan cristales, y esos cristales generan rupturas estructurales. Entonces, en ese proceso de congelamiento y descongelamiento, de formación de cristales, y luego que se deshagan esos cristales, fracturo la membrana celular y las proteínas vuelven a estar activas, pero toda la estructura celular se pierde. Por eso que para respirar, bacteria o cualquier tipo de
enzimas a nivel individual. Lo que no puedo, congelamiento siempre reversible, de nuevo, en enzimas y proteínas, pero en calentamiento. Eso ya es una desnaturalización. Ahora el otro punto era el pH, ¿verdad? ¿Qué era pH? ¿Se acuerdan? Potencial hidrógeno. ¿Qué significa eso? Hay tantas moléculas de hidrógeno. Básicamente, concentración de hidrogeniones libres, ¿verdad? Eso es pH. Okay. Entonces, de nuevo, las enzimas trabajan en un medio. El medio, por lo general, es acuoso. Ese medio acuoso es el citoplasma. El citoplasma, obviamente, va a tener presencia de hidrogeniones para donar o para recibir. Y eso es lo que le da un carácter del pH. Puede ser ácido, neutro, alcalino. Ahora, a un pH óptimo, no necesariamente 7, sino generalmente 7, la enzima va a tener una actividad al 100%. Mientras aumenta y disminuye el pH, obviamente esa enzima va a disminuir su actividad enzimática, pero aquí la gran pregunta es, ¿cómo explicamos ese gráfico? De nuevo es un gráfico no simétrico, ¿verdad? ¿Por qué al aumentar el pH, en cambio el pico tal cual lo teníamos con la temperatura? Si aumenta el pH, ¿qué significa? Hay más cantidad de No se más alcalino. Disminuye la concentración de hidrogeniones, ¿correcto? Ok, entonces si disminuye la concentración de hidrogeniones, el pH se hace más alcalino, entonces el cambio enzimático es más brusco. ¿Por qué creen? Porque no va a tener para hacer enlaces débiles y va a perder la estabilidad. Ya, pero ¿por qué no pasa cuando aumenta los hidrogenos? Porque hay más hidrógenos para poder hacer enlaces. Ya. ¿Otro punto? Va a necesitar sacar los hidrogeniones de la misma temperatura. Al estar más alcalino necesita sacarlo para Ok. ¿Recuerdan cuando estábamos viendo la actividad enzimática hace un par de clases que tenemos sustrato más enzima y pasa a un estado de enzima-sustrato, ¿verdad? Esa unión de enzima-sustrato se tiene que dar. El sustrato se tiene que agregar a la enzima, de alguna manera. Y esa unión es una unión covalente. Es una unión bastante débil y bastante transitoria. Porque el sustrato cambia de forma, cualquiera sea la actividad de la enzima, se genera un estado de enzima-sustrato a enzima-producto en milisegundos y luego el producto se va y la enzima se queda sola. Entonces, para que se dé esta unión, no necesariamente la actividad enzimática, sino para que se dé esta unión, necesitamos ciertas concentraciones de hidrogeniones. Si tenemos más concentraciones de hidrogeniones de las necesarias, la enzima podría seguir trabajando. Pero si tenemos una concentración de hidrogeniones menor, al no haber esa concentración de hidrogeniones, ese complejo enzima-sustrato no se puede dar de manera óptima. Pero de nuevo, llegamos a un punto. Recuerden que el pH, mientras más ácido es, mayor disponibilidad de hidrogeniones tengo. Eso, como dice su compañero, me da más oportunidad a que me sobren hidrogeniones, por lo tanto uso los que necesito para la interacción enzima-sustrato. Pero llega un punto donde hay tantos hidrogeniones que esos hidrogeniones ya van a empezar a interactuar con los aminoácidos, con los grupos laterales, grupos R de los aminoácidos dentro de la enzima, generando conformaciones distintas, básicamente. Hasta tal punto que podrían generarse incluso hidrólisis de los mismos aminoácidos. Mientras que en el otro lado, cuando disminuyo la concentración de hidrogeniones en un pH alcalino, estoy quitándole la posibilidad de formar esos enlaces enzima-sustrato y eventualmente esa baja concentración de hidrogeniones y esa alta actividad de oxidrilos va a generar una desnaturalización de la proteína. Cualquiera de estas dos no son reversibles. Yo puedo poner la proteína en un medio muy ácido o en un medio muy alcalino y por lo general lo que voy a hacer es romper la proteína, si quieren verlo así, y eso no va a ser reversible. Es más, hay métodos que tenemos para extraer fracciones de proteínas justamente con soluciones muy ácidas o muy alcalinas. ¿Okay? Entonces, de nuevo, para que se dé la actividad enzimática, y no estamos hablando de regulación todavía, necesito una concentración de sustrato, una concentración enzimática y un medio. El medio se va a dar a través de la temperatura y el pH. Ahora, cada enzima tiene una temperatura
temperatura y un pH óptimo, cada enzima. Y eso va a ser distinto entre enzima y enzima. Probablemente todas las enzimas de nuestro cuerpo van a trabajar a un pH, perdón, a una temperatura de 37 grados. Cambios grandes en esa temperatura van a ser peligrosos para la enzima. Lo mismo con el pH, pero recuerden que nuestro cuerpo, como lo he visto en anatomía, tenemos diferentes partes del cuerpo que tienen pH completamente diferentes al pH general, ¿verdad? Nuestro pH, ¿cuánto era el pH de la sangre? ¿Se acuerdan? ¿Y dónde tendríamos un pH muy ácido, por ejemplo? En el estómago, ¿verdad? Y ahí tenemos el primer paso, mentira, el segundo paso de digestión. El primero está en la salida con las aminasas, luego tenemos la digestión gástrica, y ahí creen que hay enzimas. Sí. Y esas enzimas tienen que, imagínense, si el pH, creo que el pH del estómago es ¿verdad? Si esas enzimas del estómago trabajan en un pH de 7, cuando tengan un pH de 1 no van a poder trabajar. Entonces las enzimas gástricas están diseñadas de tal forma de que su actividad óptima en verdad es ese pH, no es otro pH. Y si esas enzimas yo las pusiera a un pH de 7, su actividad va a ser distinta. Y entonces recordemos eso, cada enzima tiene un pH y una temperatura óptima. Y eso va a variar entre dónde está dispuesto nuestro cuerpo, incluso el número de microbios. Hay enzimas, por ejemplo, que se las conoce como termoestables. Enzimas que tienen una actividad óptima a 60 grados, porque yo las puedo llevar hasta 98 grados centígrados y no se desintegran. Por eso las conocemos como termoestables. Mientras que la mayoría de nuestras enzimas son termolábiles. Pero estarían trabajando óptimamente a 98 grados. No trabajan, pero no se desnaturalizan. Eso le da la capacidad de ser termoestable. Su temperatura óptima sigue siendo X, por ejemplo, para estas es 60, a 90 no van a trabajar bien, pero no se van a desnaturalizar. En nuestro caso, me refiero a humanos, la temperatura óptima de las enzimas es 37 y todas son termolares. ¿Preguntas? Doctor, Sí. no lo entendí muy bien cómo es que un pH alcalino puede llegar a desnaturalizar a la enzima. Recuerden que las enzimas son proteínas y las proteínas van a formar una estructura tridimensional. Esa estructura tridimensional es lo que le va a dar, en este caso, las enzimas, la tridimensional. Ahora, un pH muy alcalino, un pH muy ácido, va a generar o va a alterar la concentración de hidrogeniones presentes en el medio, lo que puede generar cambios en la estructura de la proteína, porque vamos a tener lisinas, aliminas, que van a probablemente querer interactuar con los grupos aminos de los aminoácidos, donde los grupos aminos pueden donar o recibir protones en función de todo el sistema de equilibrio. Y en el momento que, si yo tengo dos aminoácidos que están interactuando entre sí, pero ahora porque hay muchos protones, por ejemplo, o hay pocos protones, este grupo R reacciona con el medio y tiene un cambio conformacional, entonces ahora hay un cambio, por ejemplo, en la dirección del aminoácido, eso va a cambiar toda la dirección por donde va el péptido, por lo tanto se cambia la formación de la proteína no tiene la función que tenía que tener. Por eso es que insistí tanto en proteínas y en la estructura. La estructura es lo que está dando la función. Yo puedo tener un péptido con toda la secuencia de una enzima, pero si no encuentra su estructura tridimensional, ese péptido es básicamente general. Y lo primero que falla al cambiar temperatura de pH es no lo único, lo primero. En puntos muy extremos que se puede producir esa Ahora, y entrando un poquito más a la parte de regulación, tenemos inhibidores enzimáticos. Todas las primeras clases, como un buen vendedor, le dije que las enzimas son perfectas porque para cada enzima hay un sustrato, las enzimas son súper específicas, reconocen a su sustrato y no se dejan engañar por nadie, y tras que está el sustrato, la enzima puede hacer su función, ¿verdad? Pero hay elementos que conocemos como inhibidores enzimáticos. Inhibidor significaría que evita que la enzima haga su función, ¿verdad? ¿Cómo? Más allá de la temperatura y del pH, que no son inhibidores, básicamente bajan la velocidad. Tapando el punto donde se conecta el sustrato a la enzima y así evita que se forme el producto. Muy bien, tapando el sitio de acción. ¿Cómo? Si la enzima es súper específica. Incluso también en la recepción. ¿Cómo?
deformación de la enzima. Ya, pero eso no le haría a las enzimas muy inestables. Sí, pero tiene como la primera parte, solo la parte que se une igual para que pueda encajar, pero lo demás diferente. Ya, todas las opciones que me están dando son muy viables y la mayoría de esas en verdad suceden. La pregunta es, ¿esto se da de manera planificada en el sistema vivo o es un error? Supongo que debe ser ambas. ¿Es parte del sistema celular o es un agente externo que justo se parecía al sustrato y la engañó a la enzima? Tendría que ser Externo. Puede ser de las dos Yo formas. pienso que es ambas. Entonces, cuando empezamos a estudiar estos inhibidores, antes de estudiar cómo funcionan, lo primero que a nosotros nos importa es esa inhibición que es reversible. Porque puede estar este elemento X, por ejemplo, este inhibidor, que está bloqueando el sitio activo. Lo que me interesa ahorita es que esta enzima pueda hacer su función. Antes de conocer este inhibidor, lo que quiero saber es, ¿puedo sacarlo? Y estudiando estos inhibidores nos damos cuenta que estos pueden ser reversibles, básicamente que pueden ingresar y salir. Y en algunos casos pueden ser irreversibles. Una vez llegan al punto donde tienen que tener la reacción, ya no los puedo eliminar. Entonces, cuando hablamos de los inhibidores irreversibles, que son los más importantes desde el punto de vista metabólico, ¿por qué? Exacto, porque si no lo puedo eliminar, el inhibidor de la enzima queda inhibida y esta enzima lamentablemente ya no sirve, ¿verdad? La célula la tiene que degradar y sintetizar nueva enzima. Entonces eso es lo importante de un inhibidor irreversible. Ahora, ¿qué características tendrían estos inhibidores irreversibles? Solo con el nombre. ¿Qué se le viene a la cabeza? Inhiben la actividad enzimática de manera que no lo puedo deshacer. Pero, ¿cómo? Ocupa su lugar de una manera en la que no. Ya puede ser, o que llega al sitio activo y ocupa el lugar del sustrato a través de enlaces covalentes. Enlaces tan fuertes que no se van a poder romper. Entonces no se va a unir necesariamente a través de enlaces débiles, sino a través de enlaces fuertes. Y uno de los enlaces más estables es el enlace covalente. ¿Okay? Entonces eso es lo primero que tenemos que tomar. Ahora, si vemos, por ejemplo, la actividad enzimática de una enzima sin inhibición, enzima, sustrato, llega el sustrato a la enzima, se corta el complejo enzima-sustrato, luego esto, en este caso es hidrólisis, si tenemos hidrólisis tenemos producto. Esa es una actividad enzimática sin inhibición. Una actividad enzimática inhibida sería enzima, un sustrato inhibidor, el inhibidor se une a la enzima, y aquí otro ejemplo, no necesariamente el ejemplo que teníamos anteriormente que se unía al sitio activo, sino se une a otra parte de la enzima, y en este momento cambia la conformación de la enzima y el sustrato ya no puede ingresar, porque no lo reconoce. Si no lo reconoce, no se forma esto, por lo tanto no se generan los productos. Ahora, acá hay dos escenarios. Escenario 1, tenemos el ejemplo anterior. El inhibidor se plega al sitio activo porque se parece, que es idéntico. Y escenario 2, el inhibidor tiene un sitio de adición distinto. La pregunta es, ¿cuál de estos dos es más probable que sea diseñado por el sistema celular? ¿Este o el anterior? ¿Por qué? Porque supongo que es más difícil crear otro que encaje perfectamente con lo que sea diferente. Entonces sería más fácil hacer uno que pueda encajar en otro lugar que la cambien por dentro para que ya no encaje en su sustrato. Perfecto. Entonces, básicamente esta enzima está diseñada con, no voy a, y no lo pongan en el examen así, por favor, dos sitios activos. No son dos sitios activos. Hay dos sitios de reconocimiento, pero trabajan inicialmente con la misma lógica. Un sitio que es perfectamente establecido para un inhibidor y el sitio activo donde se va a generar la reacción de sustrato a producto. Ya, pero la lógica de estos dos inicialmente es la misma. Son sitios prediseñados en la estructura enzimática para un elemento únicamente. Entonces, ese inhibidor por lo general no va a ser cualquier elemento. Estos inhibidores, por ejemplo, pueden ser de diferente índole, pero no van a, si fuera un inhibidor del calcio, no es. Pero si el calcio fuera un inhibidor, yo no puedo traer cualquier otro átomo de 2 de valencia de más 2. No
puedo tener un magnesio, no puedo traer un bario, tiene que ser el calcio. Entonces hay un prediseño, si quieren verlo así, para que solo este inhibidor encaje en ese lugar y esto cambie esta conformación. Este escenario lo habíamos visto antes ¿Cómo que pasó? como cofactor, ¿verdad? O como coenzima. Pero eso que hacía en lugar de inhibirlo, Lo activaba. lo activaba, era al revés, ¿verdad? Entonces ahí es donde ya empezamos a entrar al proceso de regulación enzimática. Hay elementos en una enzima X que pueden inhibir su acción, cosa que si esto no está, la enzima va a hacer su función, o al revés. Hay elementos que primero necesitan estar unidos a un cofactor para recién tener la posibilidad de hacer su reacción enzimática. Entonces ahí tenemos dos elementos distintos. Entonces para que se dé la reacción no solamente necesito enzima y sustrato. En este tipo de casos necesito enzima, sustrato y cofactor, o enzima, sustrato, pero que el inhibidor no esté presente. ¿Queda claro? Entonces, el tema es que estos inhibidores son inhibidores irreversibles. Por lo general, cuando este inhibidor se emplea en este tipo de enzimas, esto ya no va a salir. Entonces, es un proceso de detener toda la actividad. ¿Ya? Entonces esas enzimas están hechas para en algún momento sí o sí utilizar. Es una gran pregunta, ¿qué creen? Sí, porque por algo tiene lugar para regularse. Y eso es lo que se pensaba inicialmente. Pero luego, cuando uno se da cuenta de que estos inhibidores son irreversibles y que ya la enzima no va a poder liberarse de este inhibidor, por lo tanto no tiene afinidad a su sustrato, es ahí donde uno piensa por qué la enzima está diseñada de esa manera. Tener un lugar para que nunca va a funcionar. Exacto. Y es ahí, por ejemplo, donde entramos con el acetilcolina y el acetilcolina esterasa, que es un ejemplo a nivel de la sinapsis neuronal. Se genera la acetilcolina esterasa recibe la acetilcolina y lo transporta de una neurona a la otra, proceso tradicional, pero cuando hay un inhibidor, y este inhibidor es externo, es un órgano fosforado, es un elemento químico que está con fósforo, básicamente. Ese órgano fosforado inhibe la acetilcolina esterasa, generando una ruptura en esta sinapsis. Se encuentra la acetilcolina esterasa está aquí, recibiendo la acetilcolina del otro elemento, pero aquí no la puede recibir porque está bloqueada por estos órganos fosforados. Y no necesariamente es que está bloqueada en el sitio de acción, sino que básicamente se cambió la conformación. Ahora la pregunta es, ¿la acetilcolina esterasa tenía ese diseño para recibir órganos fosforados? No por la célula, pero por mala suerte, un órgano fosforado se sitúa en cierto lugar de la acetilcolina esterasa, cambiando su sitio activo, cosa que la acetilcolina ya no puede interactuar con la acetilcolina esterasa. Y ahí rompemos esa sinapsis, y esta sinapsis es irreversible. Por eso que los insecticidas están compuestos con órganos fosforados, básicamente. Es la manera de poder eliminar las sinapsis nerviosas y de otras células también a través de estos compuestos. La gran mayoría de los insecticidas y demás tienen esa acción. Doctor, pero o sea, si yo en mi casa, digamos, usara mucho insecticidas, no sé qué, y si es irreversible, o sea, me muero y directo. No, porque si bien yo no puedo regenerar las neuronas, sí puedo regenerar las proteínas de la neurona. Entonces, a una concentración X, las mismas neuronas van a empezar a sintetizar nuevas acetilcolinesterasas que saben que ya están inhibidas. El proceso es que la concentración, o sea, que la exposición se detenga. Si yo a una persona la pongo en un ambiente con un montón de órganos fosforados y la persona lo empieza a respirar, se van a saturar todos, por ejemplo, ¿no? Todas las acetilcolinesterasas, la enzima sigue sintetizando más enzimas, pero mientras la sintetizo con la exposición es constante, se sigue inhibiendo, hay un efecto. Pero si es un proceso de conversión inicial que luego se detiene, ahí la célula va a empezar a seguir no, el cuerpo no produce órganos fosforados, es externo. Donde llega a venir
la pregunta que le hice anteriormente, ¿cuál es más probable en un caso fijo de que este sistema sea diseñado por el cuerpo? Que haya un elemento externo fuera del sitio activo para recibir al inhibidor, ¿verdad? Pero cuando este inhibidor es irreversible, no es diseñado por el cuerpo, es un inhibidor externo. Pero este sistema sí está diseñado por el cuerpo, pero está diseñado en inhibiciones reversibles. Entonces, en el mismo escenario anterior, no en el acetilcolina, en el escenario en el que yo tengo un lugar para un inhibidor o un cofactor si activar la enzima, y esto genera la inhibición del sustrato al producto, pero luego yo lo retiro y esto puede trabajar de manera tradicional. Eso es un proceso regulado por la misma célula. Entonces la creó la enzima como su objetivo. Cuando la inhibición es irreversible, no está diseñado por la célula. Justamente hubo un inhibidor que tenía afinidad por una enzima en particular, no en el sitio activo, o puede ser en el sitio activo también, que o cambió la conformación de la enzima o cambió el lugar del sitio activo. Entonces, de nuevo, por lo general, en medicina y en biología nunca se dice en todos los casos, siempre hay una excepción. Por lo general, cuando las inhibiciones son irreversibles, no son endógenas, son parte del sistema celular, casi siempre son exógenas. ¿Okay? Pero cuando estas son reversibles, en su gran mayoría, sí son maneras en las que la célula controla la actividad enzimática. ¿Queda clara esa parte? Entonces, básicamente ese es un inhibidor reversible. Un inhibidor que se puede plegar a algún lugar de la enzima, puede ser sitio activo, puede ser un lugar externo, pero que esa unión puede salir, se puede romper. Y si esa unión inhibía la actividad enzimática, cuando se sale del inhibidor, la enzima puede seguir funcionando como funcionaba anteriormente. Entonces, ese tipo de inhibiciones reversibles se las conoce como competitivas y no competitivas. ¿A qué creen que nos referimos con inhibiciones competitivas? Ya, ¿y no competitivas? Que se Que pueden no se ir unen allá en el sitio activo, sino que se unen al otro espacio que tienen. Si digo competitivas, es que hay una competencia, ¿verdad? ¿Con quién? Con Con el el sustrato, sustrato. por ejemplo, Con el sustrato. ¿Cómo se da esa competencia? que se parece. Y por eso encima no detecta si es el sustrato o si es Que no pueden estar los dos ¿Cuál sería juntos. la característica entonces de una inhibición competitiva? Perfecto. Si yo tengo una enzima y este es su sitio activo y el sustrato está aquí y el inhibidor está aquí, se parecen, ¿verdad? Ujú, ¿Hay competencia para que alguien se plegue al sitio activo? ujú. Sí. Ahora, ¿qué pasa si este inhibidor tuviera otra estructura? Por lo tanto, aquí tenemos algo así. ¿Hay competencia? No. No, porque cada uno tiene su lugar de entrada, ¿verdad? Entonces, por lo general, las clasificaciones de las inhibiciones irreversibles van a ser competitivas cuando el sustrato compite con el inhibidor. Básicamente, a ver quién se agarra del sitio activo de la enzima. ¿Irreversibles o reversibles? Reversibles. Mientras que las inhibiciones no competitivas van a ser de que el inhibidor puede plegarse en un sitio externo, por ejemplo, en este caso, y el sustrato se va a pegar en el sitio activo. Ambos se pueden separar de la enzima y dejar a la enzima libre. Eso le da la característica de reversibilidad. ¿Queda claro? Mientras que en las inhibiciones irreversibles, una vez se plegaba el inhibidor, no se podía desplegar a la enzima. Y la enzima quedaba inhibida por siempre. ¿Queda claro? Doctor, entonces, para diferenciar entre reversible y irreversible, ¿es por los enlaces? ¿O por algo más? Aparte de que supongo que serán enlaces iónicos y no covalentes. La diferencia entre reversibles e irreversibles es por los enlaces que se forman. En este caso, los reversibles no tienen covalentes. En este caso no son enlaces fuertes. Por lo general son simples atracciones.
Ahora, por ejemplo, un ejemplo de inhibidor competitivo es el succinato con el malonato. ¿Ven alguna característica similar? Sí. ¿Qué tiene? Grupo carboxilo en los extremos y al lado del grupo carboxilo que hay, un grupo metil. Entonces, la enzima que va a reconocer este sustrato reconoce el grupo carboxilo y un carbono al lado. Eso es lo que reconoce. Si se dan cuenta, ambos son similares. Pero solamente hace la función enzimática en el succinato. Entonces, si hay mucha concentración de malonato, se va a empezar a inhibir esa enzima y la enzima es como que reconoce al malonato, lo agarra pensando que es succinato, se da cuenta que no es succinato y se queda ahí, inhibida la enzima. Entonces, y aún así lo elimine, viene otro malonato porque hay tantos malonatos en el medio que básicamente es un proceso de inhibición, lo libera el inhibidor y lo vuelve a agarrar. Hasta que la concentración de succinato empiece a crecer y haya más succinatos que malonatos en el medio, entonces lo agarra, reconoce que es succinato, realiza la reacción y agarra otro succinato. Este es un tema de probabilidades, básicamente. Entonces, si yo quiero inhibir a esta enzima, ¿qué es lo que hago? Aumento la concentración. Y si no la quiero inhibir o quiero deshacer la inhibición, ¿qué hago? Aumento la concentración de succinato. ¿Okay? ¿Cómo fue? Ejemplos así, ¿no? Lo que les voy a ver de nuevo. En el examen lo que les voy a dar son escenarios. Y en esos escenarios ustedes tendrán que identificar, esta es una reacción irreversible, reversible, competitiva, no competitiva y cómo se da. Más que nombre preciso de los elementos. Eso es lo que tenemos. ¿Preguntas hasta acá? Entonces, esto ya lo estudian ustedes. Este es un resumen básicamente de una inhibición competitiva y una inhibición no competitiva. Hay otro tipo de inhibiciones a las que se las llama acompetitivas o anticompetitivas. ¿Qué tipo de reacciones creen que sean esas? Anticompetitivas. Es como que no tiene ningún efecto sobre la acción de la enzima. No, sí tiene, porque mire, la constante va a disminuir. Claro. Si la constante cambia, vemos que posiblemente va a cambiar el efecto sobre la velocidad máxima también. ¿Qué tipo de reacciones serían? Que no tiene lugar para el sustrato, que no tiene sustrato. Repasaría algo claro que si bien aumento las enzimas para volver a desinhibir, digamos, a esa enzima, aumento el sustrato para... ¿Qué hacías para desinhibir a las enzimas? ¿Aumenta las enzimas? En el reversible. Es irreversible. Ya, a ver, en el reversible, esta enzima agarra el sustrato, intenta hacer la conversión de sustrato a producto. Si es sustrato, lo convierte a producto, lo libera y agarra otro sustrato. Si el que agarra, porque es parecido al sustrato, es su inhibidor, va a intentar sacarlo de encima solo. Si la unión es irreversible, no va a poder. Y ahí la enzima se unía a ese inhibidor por siempre. Sin embargo, si la unión es reversible, cuando agarra al inhibidor, se da cuenta que no es sustrato y lo elimina. Y va a intentar agarrar otro sustrato. Pero si el medio está lleno de inhibidores, cuando agarre otro, va a agarrar otro inhibidor y lo suelta. Agarra otro y sigue siendo un inhibidor y lo suelta. Todo el medio está lleno de inhibidores. Y entonces, recuerda que aquí lo importante no es la enzima, lo importante es la presencia del producto, que se genera el producto. El sustrato pasa a producto. Entonces, al todo el tiempo agarrar inhibidores, no tiene una reacción, por lo tanto la concentración de producto no aumenta. Ese es el gran problema, que cuando ya veamos
más enzimas que puedan hacer la misma reacción. Porque no me importa mucho la enzima como tal, sino el producto que va a generar la enzima. Y ahí las enzimas sí son específicas. Van a trabajar sobre su sustrato. Y van a hacer el producto del sustrato sobre el que tienen que trabajar. Entonces, sobre ese punto lo que voy a hacer es, no me interesa la inhibición, me interesa la producción del producto, valga la redundancia, entonces aumento más cantidad de producto del sustrato original, más que inhibidor. Entonces, si hay 3 veces más sustrato que inhibidor, de cada 3 cosas que agarre la enzima, solo una va a ser. La va a soltar y 2 veces ese producto. Reduciría los inhibidores. En el mejor de los casos sí, pero ¿cómo se le hace un informe? No sé, no hay receta. Por lo general, lo que hacemos es aumentar la concentración del sustrato verdadero para que haya más probabilidad de la presencia del producto que queremos. No necesariamente la eliminación del sustrato. Porque recuerden que, de nuevo, lo que dice tiene mucho sentido en un proceso de autocontrolado con la célula. Ahí la célula sí va a hacer eso. Va a aumentar A o B. A es el sustrato, B es el inhibidor. Si quiere generar más enzimática, disminuye la concentración de inhibidor y aumenta el resultado. Y si quiere inhibir la enzima, lo hace al revés. Entonces, ahí sí lo podríamos hacer. Pero hay veces que estos inhibidores irreversibles también son externos, que para la suerte nuestra son reversibles. Pero por lo general, de nuevo, las enzimas no son pensantes. Entonces no es que diga de 10 elementos y dice, este es mi sustrato, me agarro de este. Se agarra el primero que encuentra, pero sí es sensible para decir, este no es mi sustrato, entonces no hago mi producto. Y lo libera si puede, y si la unión es irreversible, y no es que la célula se dé cuenta que la enzima está inhibida. ¿Cómo la célula se da cuenta que la enzima está inhibida? Porque no hay producto. Entonces la célula al darse cuenta que no hay el producto que esta enzima debería producir, entonces por lo general lo que la enzima hace es, si es un proceso autorregulado, aumenta la concentración de sustratos. Si la concentración de sustratos aumenta y no hay producto todavía, la célula produce más enzima. ¿Por qué? Porque para que se dé la actividad enzimática que necesitaba, concentración de sustrato, concentración de enzima, temperatura y pH. La temperatura y el pH en teoría son óptimos en la misma célula, entonces no va a cambiar eso en la célula por lo general, pero sí puede jugar con la concentración de uno o del otro. ¿Entiendes? Claro, entonces quiere inhibir, aumenta el inhibidor y disminuye el sustrato. Al revés, viceversa. Viceversa, cuando el proceso es regulado por la misma enzima. Claro. ¿Y cómo hace eso la enzima para poder expulsar a un inhibidor? Es que no lo elimina el que ya está presente, lo elimina y no produce más. ¿Enzimas? No, pongámoslo así. ¿Cómo hace la enzima para expulsarlo? Pongámoslo así. Yo soy la enzima. Mi compañero que enzima A es el sustrato, mi compañera que enzima B es los inhibidores. ¿Okay? Ambos producieron una cantidad de X. Si yo quiero activar mi actividad enzimática, le digo a mi compañero que enzima y le digo a ella que ya no produzca. Si quiero disminuir mi actividad enzimática, le digo que ya no produzca sustrato, pero que está ahí se mantiene. Eventualmente se va a convertir en un producto alto la concentración, pero le digo a su compañera que produzca más. No es que el sustrato o producto inhibidor presente lo va la célula a deshacer, se mantiene. Lo que hago es producir más de producto para que la enzima se convierta en el otro. ¿Queda claro? A veces tenemos, cuando estudiamos las células, a veces, y me pasa mucho, tenemos el problema de pensar que las células son inteligentes, que las células piensan y dicen, no, este sustrato trabaja muy bien. Es un proceso de regulación basado en concentraciones. O sea, pero hablando de un inhibidor reversible, usted dice que la enzima propia trata de expulsarlo porque no puede ser un producto con eso. Pero ¿cómo lo expulsa? A ver, es que aquí, digamos que la enzima tiene que trabajar con la glucinata, ¿ya? Entonces el sitio activo va a reconocer al grupo carboxilo y a un carbono al lado. Lo puede reconocer aquí y lo puede reconocer acá. Entonces, según el sitio activo, puede ser cualquiera de los dos. Supongamos que aquí hay un proceso de hidrólisis. Entonces, la enzima sabe que tiene que hacer un corte entre el metilo 1 y el metilo 2. Entonces, cuando agarra el succido
antes de llegar al segundo motivo. Aquí encontramos el segundo motivo. No hay. Entonces, al no encontrar el segundo motivo, no puedo hacer la reacción. Si no puedo hacer la reacción, lo libero. Si puede, si fuera irreversible, ya. Pero por eso, de nuevo, las enzimas son muy específicas. Primero, porque su sitio activo es casi perfecto al sustrato. Pero cuando al sustrato que se parecen, otros sustratos, en este caso inhibidores que se parecen al sustrato, pueden llegar al sitio activo. Pero aquí la enzima, cuando quiere hacer la reacción, obviamente no. Entonces, al no poder hacerlo, lo libera capturando. Pero ¿qué pasa si por todo este medio hay solamente malatos? Lo libero a este, agarro otro, también es malato. Lo libero, agarro otro, también es malato. Digamos que habían 10 malatos. Entonces, para poder activar el proceso enzimático, yo pongo 1000 succinatos. Entonces, cuando agarro el siguiente, ¿qué es más probable? ¿Que agarre succinato o entonces ahí es más probable? Pero no es que elimine necesariamente, solamente que se inhibe la síntesis de malato en otro proceso enzimático. Doctor, una pregunta. Usted dijo que por lo general la inhibición irreversible, o sea, no es creada por las células, sino por agentes externos. Entonces, la reversible es, o sea, sí podría ser por la célula. Claro, la irreversible en muchos de los casos sí es un sistema propio que la célula tiene para regular su metabolismo. Si algo sale mal, digamos que lo... No necesariamente si algo sale mal. Si, de nuevo, a ver, si vamos a verlo después, pero si pensamos en el metabolismo de la glucosa, si ustedes requieren energía porque están empezando a hacer ejercicio o cualquier cosa, entonces la célula va a activar todo el proceso de la cadena fosforilativa, porque necesitamos ATP, ¿verdad? Pero si ustedes no están generando, no están usando energía, no hay uso energético, la célula dice, ¿para qué voy a almacenar? Voy a generar ATP si no está siendo usado. Entonces, básicamente lo que hace la célula es inhibir el proceso de la fosforilación oxidativa para que esa reacción no se dé. Y los procesos de inhibición van a ser distintos, pero uno de esos, por ejemplo, es este proceso de inhibición reversible. A veces simplemente lo inhibe no generando el sustrato sin presencia de un inhibidor. Y en algunos casos hay presencia de un inhibidor. Igual puede ser por agentes externos. Claro, cuando hay agentes externos, ahí es un tema más de toxicidad. Que en el caso de los órganos fosforados, esa unión es irreversible. Y en otros, que no se me ocurre un ejemplo ahora, la unión puede ser reversible. Usted dijo algo del alcohol, no sé si es reversible. La del alcohol, sí, es una buena pregunta. La del alcohol es reversible. Etanol y metanol. ¿Qué es el acompetitivo? Recuerden que competitivo es opuesto a no competitivo. Acompetitivo significa Que los dos juntos. El complejo que da su sitio activo, quizá no está compitiendo con la enzima, está compitiendo con el producto. el competitivo doble se unía al sitio activo, el no competitivo doble se unía y el acompetitivo significa que no compite necesariamente, se une al complejo enzima sustrato. Cuando ya está la enzima, ya reconoce su sustrato en ese proceso de transición, cuando va a convertir el sustrato en producto, ahí se une y evita la transición. Pero el sustrato ya está en la enzima. Doctor, ¿cómo es posible que los no competitivos sí afecten la velocidad máxima, pero no al Uy, queremos entrar en más detalle. ¿Por qué cree? Pero es que esa la Acá no ve. Ajá, la KM no es la mitad de la velocidad máxima, entonces si disminuye la velocidad máxima, tendría que disminuir el... Creo que hay un gráfico sobre eso. Ahí está, ese es el gráfico, fíjese. En la
reacción enzimática sin inhibición es así, ¿verdad? Ajá. Ahora, la no competitiva, fíjense, aquí es donde se genera el cambio, más o menos, ¿lo ves? El cambio de la reacción aquí es lineal y luego ya empieza a achatarse, si quieren. Entonces la tendencia cambia por aquí, aquí también la tendencia cambia por aquí. ¿Cuál es la diferencia entre este proceso y este? De que aquí hay tres tendencias de reacción. Vamos, veámoslo en el normal. La lineal, la curva y la meseta. La lineal, la curva que es más ampliada y la meseta llega al final. Aquí la lineal, la curva que es muy chiquita y luego la meseta. Para estos dos, mejor dicho, para este y este, la lineal termina en el mismo punto X. ¿Sí? Eso es velocidad. Claro, pero la velocidad máxima termina por aquí. Mientras que en el que no tiene inhibición, la velocidad máxima termina por arriba. Y en el que tiene inhibidor competitivo, la velocidad máxima no se afecta como tal. Porque sí llega a la meseta, pero llega más El lento. otro no puede llegar. El otro va a llegar a la mitad de la velocidad máxima. Pero el cadeno se mantiene. Es una constante en la que la enzima tiene una actividad, una velocidad máxima media. Ahora sí entramos a regulación enzimática. Hemos visto que las enzimas van a variar su actividad enzimática en función del medio, pH, temperatura, concentración enzimática y concentración de enzima, ¿verdad? Esto para enzimas que no reciben inhibición. Pero si hay enzimas que reciben inhibición, esta actividad puede variar. Porque no es lo mismo que yo tenga una concentración alta de enzima, una concentración alta de sustrato, pero hay un inhibidor, por ejemplo. Eso va a afectar en la actividad enzimática. Ahora, todo lo que vamos a ver ahorita es regulación enzimática endógena. Es cómo la misma célula regula su acción enzimática, no tomando en cuenta agentes externos. Y aquí ya dando una pequeña introducción al metabolismo. Ahora, la regulación enzimática básicamente es cómo la célula va a generar esa regulación entre la conversión de sustrato a producto. Eso es regulación enzimática. Y lo hago a través de controlar a la enzima, que es mi trabajador, básicamente. Entonces, lo que me interesa aquí es aumentar o disminuir la concentración de mi producto. ¿Okay? Eso es lo que básicamente involucra la regulación enzimática. Y esto lo va a hacer a través de dos tipos de trabajo, si quieren verlo así. A través de unas enzimas que se las llaman enzimas alostéricas, que vamos a ver qué es en un momento, y a través de uniones de modificación covalente. Uniones de modificación covalente no al sustrato, no al producto, sino a la misma enzima. Entonces, vamos primero con la definición de enzimas alostéricas. ¿Qué creen que es una enzima alostérica? Enzima iniciadora. Ya, no, iniciadora no. Enzimas que están hechas para regularse. Bien, ¿qué más? Las de unión covalente que vamos a ver después también están hechas para regularse. Pero es un buen punto. Recuerden que esta regulación enzimática está dada en función de que yo puedo controlar la actividad de la enzima. Y antes de ver la definición de este tipo de enzimas alostéricas, recuerden, no todas las enzimas pueden regularse. El aumentar o disminuir la concentración de sustrato no es regular la enzima. ¿Okay? Imagínense que tengo 10 sustratos y tengo 10 enzimas. Si la enzima no es una enzima de regulación, cada enzima va a convertir su sustrato en producto. Una enzima de regulación es, tengo 10 sustratos, tengo 10 enzimas, pero solo hago que trabajen 3. Y voy a regular que 7 no trabajen. Eso es regulación enzimática. Entonces, hay enzimas a las que yo puedo regular, decirles trabajar o no trabajar, y hay otras enzimas a las que yo no puedo hacer eso. Quitarle el sustrato no es regular a la enzima, es jugar con la actividad enzimática, que es otra cosa distinta. ¿Queda claro ese concepto? Entonces, no todas las enzimas son regulables.
regular la actividad enzimática es modificar la actividad de la enzima independientemente de cuánto sustrato tenga, básicamente. ¿Y se puede regular la velocidad? La velocidad máxima. En el Bueno. global sí, en el global sí lo puedo hacer. Pero sí, entonces la regulación, digamos, de una enzima que sí podríamos regular sería con los inhibidores. Exacto, buen punto. Por eso es que hablamos de los inhibidores hace un momento. Entonces, y volviendo al punto que habíamos mencionado, una modificación alostérica, y es una buena definición inicial la que dio su compañera, es una enzima que está hecha para regularse. ¿Y cómo? A través de la presencia de un grupo alostérico o un centro alostérico, que no es el sitio activo, donde se puede unir un inhibidor o un activador. Nosotros en las clases anteriores lo hemos conocido como un cofactor, ¿verdad? El cofactor es el que se puede unir a un punto externo del sitio activo, por ejemplo aquí, y cuando se une cambia este sitio activo y permite que entre el sustrato. Eso es un activador, se lo conoce, ese es un cofactor activador, porque si no está este, la enzima no trabaja. Pero también puedo tener un cofactor inhibidor, que es al revés, que cuando no está este, la enzima sí trabaja. Pero si quiero parar la actividad de la enzima, le coloco este inhibidor que trabaja exactamente igual que el anterior, solamente que ahora en vez de hacer que la enzima haga su función, ahora detengo su función. Lo bueno es que la unión de este elemento activador o inhibidor es reversible. Yo lo puedo sacar, puedo introducir. ¿Queda claro? No son irreversibles y son diseñados por la propia célula. Entonces, de nuevo, antes que eso, tenemos 10 sustratos, tenemos 10 enzimas, y yo le quiero decir a la enzima, no hagas la reacción porque tenemos muchos productos ya producidos. Entonces, ¿qué hago? Si fuera una enzima que puede tener un inhibidor, mando el inhibidor inhibe estas 10 enzimas y evita que las enzimas hagan la función, a pesar que está el sustrato, a pesar que las enzimas están aquí y a pesar que la temperatura y el pH son óptimos. Inhibo la actividad enzimática. Cuando ya quiero más productos, quito los inhibidores porque son reversibles y ahora las enzimas sí pueden convertir el sustrato en producto. Esa es una enzima de regulación. Una enzima que no es de regulación va a ser ¿cuál? La que tiene sustratos, ve el sustrato, lo convierte en producto. Cuando no hay sustrato, no convierte nada, ¿verdad? No la estoy regulando a la enzima. Estoy controlando la concentración de sustratos o no. O sea, sería una que depende netamente Exactamente. Entonces, en todo el proceso metabólico, cuando ya lo vemos más adelante, vamos a ver que, por ejemplo, en el proceso de la parte bioenergética hay ciertas enzimas que sí son reguladoras, que van a detener, no necesariamente detener, pero van a ralentizar el proceso. Y es la forma, por ejemplo, que las bacterias ralentizan su metabolismo en estado de esporas, o incluso cómo podemos ralentizar el metabolismo en un proceso de inflamación. No detenerlo, necesariamente. ¿Okay? Ahora sí. El centro activo y el centro alostérico, ambos son sitios de reconocimiento y pueden estar, digamos, el centro alostérico puede estar también en el centro activo. Uy, buena pregunta. Sí, puede. Pero por ahora quedémonos que está fuera, para no confundirnos más. Veámoslo como centro activo y centro alostérico son dos centros distintos. El centro o el sitio activo es donde entra el sustrato para convertirse en producto, y el sitio alostérico es donde se une el inhibidor o el activador. Es lo mismo que habíamos dicho inicialmente como cofactor en unas cuantas clases atrás, ¿verdad? Que era el que activaba la enzima o el que hace unos momentos mencionamos como inhibidor, reversible. Ahora ya lo estamos viendo en función enzimática de regulación. Activador o inhibidor. Este es un proceso metabólico, por ejemplo, glucosa 6-fosfato y la fructosa 6-fosfato y fructosa 1,6-bifosfato. La enzima que convierte este producto es una enzima de regulación que va a trabajar en función de, y aquí su activador o inhibidor va a ser el ATP citrato o el adenosín monofosfato. Cuando está uno o está el otro, la enzima se activa o se inactiva, o se inhibe, mejor dicho. Entonces, esto de aquí a aquí no hay regulación. Si hay glucosa, se convierte en fructosa 6-fosfato. Pero la regulación sí está entre estos dos. Si ya pasó a fructosa bifosfato, va a pasar a piruvato y de piruvato pasa a acetil. Pero cuando pasa a piruvato, cuando pasa acetilcoenzima A, ahí hay otra enzima que va a poder tener una regulación. De nuevo, este es uno de los ejemplos metabólicos donde no todas las enzimas que pertenecen a un ciclo metabólico son regulables. Y no todas se regulan por el mecanismo. El mecanismo de
enzima para activarla o inhibirla. Y esa unión es reversible. ¿Ya claro? ¿Sí? En otras palabras, la modificación alostérica, entonces, si la enzima se puede regular o no. Se puede regular. Porque si, o sea, si no es regulable, no se puede decir que es una. Bien. Hay enzimas que se van a poder regular no necesariamente a través de modificación alostérica, simplemente. Una de las formas en las que yo puedo regular la actividad enzimática es a través del alosterismo, de un sitio externo para que se una un grupo X, que puede ser o activador o inhibidor. Ese activador o inhibidor es no competitivo porque no reemplaza el sustrato, sino que cambia la conformación de la enzima. Por eso es alostérico. Pero si existe, digamos, esta modificación alostérica, si no existiera, si no se diera, igual funcionaría de manera normal la enzima, sin necesidad de este cofactor activador. Y que depende mucho, porque hay enzimas que necesitan de un activador. No le voy a llamar activador o inhibidor, porque necesitan de un grupo X externo, digamos. Entonces, hay dos tipos de enzimas. Ambas necesitan de este agente externo, llamémoslo así por ahora. Hay algunas que cuando no está el agente externo pueden hacer la función y la van a seguir haciendo hasta que venga el agente externo, se une en otro lugar y entonces la enzima se detiene. Entonces, ese elemento externo, ¿qué fue lo que hizo con la enzima? Le inhibió, al agente externo lo llamamos inhibidor. Pero no vino al sitio activo y lo tapó, sino fue a otro lugar, que básicamente hizo que el sitio activo, digamos, se cierre o cambie de forma. El otro modelo de enzimas que también tienen un grupo alostérico va a ser la enzima de que va a estar ahí lista para hacer su reacción, pero como no tiene el grupo alostérico todavía no trabaja. Puede estar el sustrato ahí y la enzima puede tener, digamos, su sitio activo al revés, así como que cerrado. Entonces viene el grupo alostérico en otro lugar, se plega la enzima, y entonces la enzima, al ver que está el grupo alostérico, dispone su sitio activo para trabajar. Y mientras esté el grupo alostérico presente, la enzima va a seguir trabajando. Entonces, ¿qué fue lo que hizo este grupo alostérico? La activó. Entonces, este grupo alostérico principalmente es activador. Entonces, las enzimas que tienen el espacio para un agente externo, si quieren verlo así, pueden ser activadores, enzimas que necesitan de un activador, o al revés, enzimas que necesitan de un inhibidor. Y eso varía entre enzima La y diferencia, enzima. doctor, la diferencia con el cofactor acá sería que El cofactor sería el activador. el activador. Nosotros lo llamamos como cofactor al O sea, inicio todas para las no... enzimas que tienen el grupo, que tienen la zona alostérica necesitan del cofactor. No hay una enzima que use cofactor que no sea alostérica. Exacto. Ay. Que al inicio nosotros le llamamos cofactor para no entrar al tema de regulación todavía. Ay, ¿Ya? Pero cuando dijimos cofactor hace 2 o 3 clases, me refería a los activadores. entonces la llave, digamos. Algo así, Más o menos. botón. Entonces, esta enzima funciona como un interruptor de la activas y esta empieza a funcionar y luego la apagas y ya deja de funcionar. O sea, con el cofactor Sí, pero recuerden que está muy bueno el concepto, pero recuerden de que activar y apagar va a depender de la presencia de un activador. uno tiene que aparecer, no pueden haber dos al mismo tiempo nunca, siempre uno y luego expulsa al otro y así. Para entrar un poquito más de complejidad sobre ese punto, hay enzimas que tienen la capacidad de tener 2 sitios alostéricos. Y la enzima que tiene 2 sitios alostéricos, por ejemplo, una es para el activador y otra es para el inhibidor. Entonces, la enzima solita no va a trabajar hasta que venga su activador. Cuando viene su activador, la activa y esa es su función. Hasta que venga un inhibidor y la inhibe. No pueden hacer los dos al mismo tiempo. No podría ser igual. Si están los dos al mismo tiempo no trabajan porque ya está el inhibidor. Pero no podría ser que un mismo sitio alostérico sea Para los para dos. que se active y para que se desactive. Seguramente hay ejemplos de ellos, pero no recuerdo algo. Doctor, cuando están los dos al mismo tiempo sería el tipo de inhibición Es inhibición, porque al estar presente el inhibidor, la enzima se inhibe. Competitiva. No, porque para eso estábamos hablando del complejo enzima sustrato en el sitio activo. En el ejemplo, no hay un activador para el
abajo del Aquí. sustrato. Ajá, a la derecha solo hay inhibidores. Inhibidor, pero puede haber solo inhibidor o solo filador. ¿Pero qué significaría eso? Que esta enzima trabaja sola, a no ser que haya un inhibidor. Puede haber solo activador y activador, porque la enzima no trabaja sin estar activador. O pueden haber los dos, que cuando está el ATP citrato no trabaja, o cuando está el AMP trabaja. No quiero, de nuevo, no quiero ejemplos para el examen. Quiero que sepamos entender qué es una enzima de regulación, qué es una enzima que se regula por alosterismo, qué tipo de situaciones se daría. Si les pidiera un ejemplo en el examen, no les pido que me digan la fosfofructoquinasa o algo así, no. Díganme una enzima que tiene estas características, etc. No sabían el nombre. Solo podríamos decir enzima X que tiene Y dibujar espacio incluso, y si les alostérico. pidiera dibujar una enzima alostérica con regulación, dibujan algo así. Y me ponen enzima X, le ponen el nombre que ustedes quieran, porque de nuevo, se pueden aprender de memoria esto y les prometo que para el final no lo van a saber. Se van a olvidar. Entonces, lo importante es que si llegan al final solamente recuerden los conceptos y los sepamos aplicar. Más que los lean. Doctor, y estas pueden ser, o sea, las del cofactor pueden ser oxidorreductoras, transferasas, hidrolasas, ligasas, todo. Sí, no, pero por ahora dejémoslo ahí. Ya. Ya. Todavía falta un grupo, falta otro tipo de ¿Un grupo de qué? Estos pueden tener o activador o inhibidor, o ya a la vez alostérico. El que tengan activador y o inhibidor las hace la Alcancé y no. Ya. Pero como usted dijo antes, tienen dos fases. Una regula para inhibición y otra para activación. Tienen, exacto. O pueden tener solo para inhibición o solo para inhibición. Pero uno no puede funcionar para ambos. No, capaz hay una enzima que se estoy olvidando de que no conozco. Modificación covalente es otro tipo de regulación. ¿Quedó clara la parte alostérica? Doctor, tengo una pregunta. Sí. Entonces las anteriores pueden tener, o sea, tienen un espacio de inhibición y activación. Puede tener un espacio solo de activación, puede tener un espacio solo de inhibición o puede tener los dos. ¿Y cómo se regula? O sea, si de la activación, ¿cómo sabemos cuando ya no funcionaría pues ya no? En la activación, la enzima no funciona mientras no esté el grupo de activación ahí en el sitio de activación. Claro, y siempre va a seguir funcionando. Sí, mientras que hay. Ya. Bien, recuerden que estas uniones son reversibles, entonces puede haber un punto donde si esta es una enzima que solamente tiene un sitio de inactivación, entonces la enzima está trabajando, se une el inactivador, la enzima deja de trabajar. Cuando la célula quiere que la enzima vuelva a trabajar, lo retira el inactivador, porque lo puede retirar. Y entonces la enzima sigue trabajando. Lo mismo al revés si fuera un activador, porque esa es la gran ventaja de que estas uniones sean reversibles, no son covalentes. ¿Está claro? Claro, entonces las anteriores mencionadas, las que eran reversibles, igual entran en este alostérico. Claro, solamente estábamos viendo el concepto muy genérico y ya están más aplicados. Listo, ahora vamos a modificación covalente. ¿Qué sería modificación covalente? Otro mecanismo para regular la actividad de una enzima. Ajá. Claro, y si se unía, tenía que ser sí o sí en otro sitio llamado sitio alostérico. No puede, el que se una a su sitio de activación ya no Si se puede. une al sitio de activación ya no es alostérico, ya sería una inhibición competitiva. En este caso. Para que sea alostérica tendría que ser no competitiva. Ya. Ahora hay otra forma de regulación conocida como modificación covalente. Si no hubieran venido a clase y ven una pregunta de explicar la modificación covalente en la regulación enzimática, ¿qué me responden? Se rompen los De manera consciente, pero Se rompen los enlaces covalentes. rompe los enlaces covalentes. ¿Ustedes? Voy a atender a clase, por favor. ¿Qué responderían? ¿Qué es una modificación covalente? Modificación covalente es que hay la modificación de algo en las uniones covalentes, ¿no ves? En algún tipo de unión covalente. Sí. Ahora, si la modificación alostérica me decía de que yo
covalente va a ser la misma lógica. Va a haber un cambio en la enzima que va a hacer que la enzima funcione o deje de funcionar. Pero no necesariamente a través de la presencia de un cofactor, de un activador de un inhibidor. Entonces hay otra forma de cambiar la función de la enzima. Volvemos al punto que me agrada mucho en proteínas. ¿Qué es lo más importante de la proteína? La estructura. La estructura está dada inicialmente por los grupos R y después por la disposición que la célula le da en el sistema endomembranas. Ahora estos grupos R están expuestos, ¿no ves? Incluso si toda esta es la maraña de proteína, estos grupos R están dispuestos de alguna manera. Ahora estos grupos R pueden ser de diferentes formas, pueden tener azufre, oxidilo, estrógenos, grupos aromáticos. A estas alturas ustedes deberían saberse la estructura de los aminoácidos, ¿verdad? Ahora, ¿cuál es la característica entre estos tres aminoácidos? Serina, tronina y tirosina. Y está allí por si no se Su acuerdan. grupo R. No, yo sé. ¿Cuál es la diferencia en el grupo R entonces, de esos tres? Esa es aromática. El último Más, también. está bien, pero algo más específico. La tirosina es un grupo R aromático. El factor común de los tres. Ah, Colorido. Más específico, El enlace. OH. el OH, ¿verdad? Acá hay un OH, acá hay otro H y aquí hay otro OH. Entonces, lo característico de estos tres aminoácidos en su grupo R es la presencia del grupo oxidrilo. Ese grupo oxidrilo, ¿qué capacidad tiene? De liberar el hidrógeno. Y me deja el grupo oxígeno, ¿no ves? Ok. Ahora, a ese grupo a ese oxígeno libre, pseudo libre, porque necesita unirse a algo para estar estable, yo le puedo agregar un marcador, si quieren verlo así. Y ese marcador, el marcador más conocido de este tipo de modificaciones, va a ser un grupo fosfato. Y a este tipo de modificaciones se las conoce como fosforilación, porque agrego grupos fosfatos a los grupos OH u oxidrilos de estos aminoácidos. ¿Y estos aminoácidos dónde están? En la enzima. ¿Ves? Entonces, ¿qué estoy haciendo? Imagínense una enzima que tenga o serina, o tronina, o tirosina, o los tres, o dos de los tres, cualquiera de ellos, y yo le agrego un grupo fosfato. Eso es la fosforilación. Ahora, el agregar el grupo fosfato a esos aminoácidos, lo que está haciendo es darle una señal a la misma célula, o una característica en particular a la misma enzima. Por lo general, cuando yo le agrego un grupo fosfato a las enzimas, van a pasar dos cosas. Una de ellas es que la presencia de un grupo fosfato extra, y muchos porque no solo un aminoácido, va a hacer que la conformación de la enzima total cambie un poquito. Y eso le va a dar una función que no tenía antes. Porque recuerden que la función está implícita en la forma de la proteína, o de la enzima en este caso. Esa es una opción. La otra es que no necesariamente cambie la forma, sino que ese grupo fosfato dé una señal. Los grupos fosfatos, ¿qué tipo de características tienen? Fosfato negativos. Bueno, entonces le van a dar un ambiente negativo al exterior de la proteína o de la enzima, generando algún tipo de afinidad a otro tipo de moléculas de característica opuesta, positiva, por ejemplo. Entonces, o modifico la estructura de la proteína al agregarle fosfatos por todo lado, o le doy un carácter negativo. Una de las dos opciones, o las dos incluso. Entonces aquí tengo una enzima, cualquiera sea esta, por ejemplo, que no tiene grupo fosfato, pero tiene estos aminoácidos. Yo le agrego los fosfatos y ahora es la enzima, que ahora está diferente, porque ahora o es negativa o cambió su forma de alguna manera con los grupos fosfatos. Entonces, enzima inactiva, enzima activa. ¿Cómo la activé? Fosforilándola. Ahora, ¿por qué se llama modificación covalente? Porque estas uniones son covalentes. Y si son covalentes, la gran pregunta sería aquí: ¿son fáciles para que se den de manera espontánea o no? No. ¿De dónde viene el grupo fosfato? La otra pregunta. Del ATP. Muy bien. Entonces el ATP libera un grupo fosfato y se queda en ADP. Para que se genere esa hidrólisis de ATP a ADP que necesito, una enzima, no se va a dar solito. Entonces el proceso de fosforilación no se da solo. Entonces imagínense, disculpen el ejemplo, aquí tengo a su compañero, digamos que él es la enzima, él está inactivado, yo soy otra enzima a la que le vamos a poner de nombre quinasa, esa es la función de las enzimas quinasas. Entonces yo como enzima quiero activar a su compañero y
y lo activo agregándole grupo fosfato. Y ahora digamos que está aquí con el grupo fosfato. Entonces, esta activación no se da de manera espontánea, como la activación alostérica, por ejemplo. Yo solamente necesitaba que se pegue el cofactor. Ahora necesito de una enzima externa, que en este caso, por ejemplo, sería la fosforilasa quinasa, que active a esta enzima. Pero la generación de estos enlaces necesitaba energía, ¿no ves? Que vino del ATP, y necesitaba de una enzima que haga eso. Ahora estos enlaces fosfato no se van a salir solos. Van a necesitar de otra enzima, que sería la fosforilasa fosfatasa, que los saque los grupos fosfatos y los ponga en otro lado para que la enzima esté inactiva. ¿Queda claro? Entonces, la diferencia entre una modificación covalente y una modificación alostérica es que la modificación covalente, básicamente, en términos muy generales, es la adición de grupos fosfato a la proteína, básicamente a cualquiera de estos 3 aminoácidos, a través de una enzima externa que lo va a hacer. No se van a agregar los grupos fosfatos solitos, es una enzima que activa a otra enzima, si quieren parecer. Mientras que en la modificación alostérica no hay una enzima externa. El activador o el inhibidor se pegaban, si quieren verlo así, de manera magnética, porque estaban presentes al grupo alostérico y la activaban o inactivaban la enzima. No había una enzima que lo traiga y genere la unión y luego era algo muy espontáneo. Aquí necesito de este proceso. Además que para generar este enlace necesito energía, y esa energía viene del ATP. Así que la activación de esta enzima es un proceso que requiere de energía. ¿Queda claro? Ahora, yendo al tema de los ejemplos de todo el metabolismo, yo puedo tener enzimas que no son regulables y puedo tener enzimas que son regulables. Me refiero a un sistema endógeno, sin nada externo. Estas enzimas regulables pueden regularse por métodos competitivos o métodos no competitivos. Principalmente, el otro es una excepción, ¿okay? Es la competitiva. Competitivo sería que viene un sustrato falso y se plega al sitio activo. No competitivo sería que viene un agente externo que tiene su sitio de plegamiento establecido por la misma enzima. A ese tipo de regulaciones yo les llamo regulaciones alostéricas, que pueden activar o inactivar la enzima. Otra forma de regulación no es a través de un grupo alostérico, sino a través de la modificación covalente de la enzima. Y esa modificación covalente de la enzima se va a dar principalmente por agregar grupos fosfatos, básicamente por fosforilar a las enzimas. Esa fosforilación requiere de otra enzima y un donador de fósforo o de un grupo fosfato, que en la gran mayoría de los casos va a ser ATP. Pueden ser GTPs también, pero en la gran mayoría de los casos van a ser ATPs. ¿Queda claro? O sea, la fosforilación es una modificación covalente. Sí. Ojo que esto no solamente se da en enzimas. Yo puedo fosforilar una proteína. ¿Y la fosforilación es el único caso de modificación covalente o pueden haber más? Pueden haber más. Y eso ustedes lo van a leer en el libro, pero lo que me interesa que dominemos es la de fósforo. Y ya estamos con los ojos cuadrados. La enzima que ayuda, o sea, la que le da la energía, ¿es reguladora o no es reguladora? No, no es reguladora. La regulación de por sí es parte de, pero O sea, esa no. enzima no es reguladora por lo general. Supongo que también otra forma de modificar la negativa. ¿Cómo se hace eso? No es prueba negativa, pero a ver si se agrega el grupo fosfato a la enzima. El grupo fosfato, recuerden de dónde viene el grupo fosfato, química inorgánica, ¿se acuerdan? ¿Cuántos hidrógenos? Ya. Si libero los hidrógenos me quedo con el grupo fosfato, me quedo con algo así, ¿verdad? Entonces el grupo fosfato por lo general o la fosforilación me da un grupo fosfato que es negativo. Entonces, el carácter negativo puede hacer que la proteína se mueva por movimiento. A ver, si esta es la estructura de la proteína y aquí viene el nuevo grupo fosfato, esto es negativo y esto es negativo, eso no se va a quedar así. Ahí se repelen entre sí, ¿verdad? Entonces posiblemente este se mueva. Un ejemplo, para no estar juntos.
enzimas. ¿Y cuántos va a depender de qué? De la presencia de cuántos de estos tres hay. Puede ser solo uno, pueden ser los dos, o pueden ser los tres. La modificación o el ente entra en el grupo de los no sensibles. Ya. No. Porque de nuevo el sustrato no se va a fregar a la enzima si no está, si no está fosforilado. ¿Preguntas? Entonces, supongo que esta modificación se va a dar en enzimas que solamente tengan esos grupos de aminoácidos. Sí. Y siempre se va a necesitar una otra enzima entonces para la fosforilación. Sí o sí. Porque recuerden que poder fosforilar una proteína o una enzima requiere de utilizar la ATP y eso requiere de una enzima. Y luego ese grupo fosfato ligarlo, ligarlo a la enzima o proteína que quiero fosforilar. Es todo un complejo enzimático. Tiene que ver con la marcación. ¿De qué? Bueno, proceso similar pero no lo mismo. ¿Todo claro? Ya. Siguiente semana es el examen de proteínas y enzimas. Y en el horario de teoría y en el horario de laboratorio quiero que ya tienen grupos predefinidos, ¿verdad? Me refiero a mesones,